Bueno, el día de hoy continuamos con la serie Paz Mental. Yo sé que a lo largo de esta serie usted ha estado aprendiendo cosas bien importantes para poder estar sanos aquí adentro, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, poder experimentar paz y tranquilidad, la paz que solamente Dios puede dar. ¿Por qué es importante hablar de esta serie? Porque la verdad es que los problemas en nuestros pensamientos, los desafíos en nuestra mente son constantes, y el mejor lugar para hablar de cómo solucionar lo que pasa dentro de nuestro interior es la iglesia. Entonces, por eso Dios tiene muchísimas cosas importantes que decir acerca de la sanidad y de la paz mental, y por eso estamos hablando de esta serie. Yo sé que la mayoría de los que están aquí han estado escuchando toda la serie completa y lo felicito. Y el día de hoy también es un día muy importante en donde usted va a aprender cómo controlar una mente negativa. Entonces el mensaje del día de hoy es la mente negativa. Y para empezar yo quiero preguntarle, sin que usted me levante la mano, ¿cuántos de aquí han experimentado pensamientos negativos? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos experimentado pensamientos negativos. Los pensamientos negativos son constantes. Y vamos a aprender algo bien importante acerca de los pensamientos negativos y de cómo controlar la mente negativa. ¿Por qué? Porque si no controlamos la mente negativa nos controla a nosotros. Y eso sucede con muchos cristianos el día de hoy. Su vida ha sido controlada por sus pensamientos negativos, y entonces sus relaciones son afectadas, sus finanzas son afectadas, su vida personal es afectada, su fe es afectada y todo en su vida es afectado. ¿Por qué no aprendemos a controlar nuestra mente negativa? Y entonces quiero hacerle otra pregunta. La pregunta viene aquí en la pantalla. ¿Qué te dices cuando hablas contigo mismo? ¿Qué te dices cuando hablas contigo mismo? Y esto no es de loquitos. Yo creo que todos aquí sabemos que la persona con la que más hablamos somos nosotros mismos. La persona que más influencia nuestra vida somos nosotros mismos, porque somos los que más estamos hablándonos constantemente, y hablamos en nuestro interior definitivamente, pero todos los días estamos hablando con nosotros. Y cuando yo le hago esta pregunta, ¿qué te dices cuando hablas contigo mismo? Yo no me refiero a esos recordatorios diarios, ¿verdad? Que son como, ¿apagaste la cafetera? ¿Sí apagaste la estufa ahí con los frijoles? Que esos tipos de pensamientos sí los tenemos y hablamos con nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a dejar a los niños y si les echaste lonche, y esos son recordatorios diarios. Bueno, yo me refiero a todavía más allá, a lo que no son recordatorios diarios, sino que son una secuencia de pensamientos negativos. Quizá el día de hoy tú estás atrapado en este ciclo de pensamientos negativos y ni siquiera te has dado cuenta. Por ejemplo, el tráfico. Hay mucha gente que cuando está metido en el tráfico, lo único que salen en sus pensamientos son pensamientos negativos. Bola de mensos, ¿quién les enseñó a manejar, verdad? Deberían de restringir más las licencias de manejo, mira los burros que se me están atravesando, etcétera. Y eso lo pensamos, pensamientos negativos. El tráfico, otro ejemplo, los pendientes, ¿verdad? Tenemos la mente llena de pendientes y uno dice, jamás lo voy a terminar, jamás voy a poder con estas tareas, nunca voy a poder terminar con todos los pendientes que tengo, y eso constantemente está en nuestra mente. Otro ejemplo, el dinero. El dinero, generalmente aquí los desafíos con las finanzas están presentes y uno dice, no voy a alcanzar, nunca voy a poder superarme, nunca voy a poder completar, nunca voy a poder comprar, nunca, y jamás voy a poder, etcétera, etcétera. El dinero nunca me va a alcanzar, nunca voy a tener estabilidad financiera. Y ahí están los pensamientos negativos. Otro ejemplo es cuando tenemos errores, que nos equivocamos. Y cuando uno tiene errores y que se equivoca, y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de errores, ¿verdad? Y cuando uno tiene errores, lo que se dice a sí mismo, eres un menso. Si ya sabía que ibas por ahí, nunca vas a cambiar, siempre haces lo mismo, siempre tienes los mismos resultados, eres un menso, como te decían tus papás cuando eras niño, ¿verdad? Y uno está repitiendo cosas negativas dentro de nuestra mente. Y entonces uno tiene que aprender a identificar esos pensamientos negativos para saber cómo atacarlos. Porque quizá el día de hoy tú no estás identificando que tienes una mente negativa porque te ha acompañado toda la vida y es tu normalidad. Pero si no aprendes a controlar tu mente negativa, tu vida va a sufrir. De hecho, eso dice la Biblia y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero primero quiero decirte esto. Lo que te dices a ti mismo importa más de lo que tú te imaginas.
Lo que te dices a ti mismo importa más de lo que tú te imaginas. De hecho, por ahí yo escuché un estudio que hicieron y dicen que la persona que más influencia tu vida eres tú. Y nosotros que somos gente de fe, no es Dios quien más influencia nuestra vida. No es mi pareja la que más influencia nuestra vida. No es la televisión, las noticias y lo que estoy consumiendo lo que más influencia mi vida. Soy yo mismo lo que influencia mi vida y que tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy diciéndome cosas. Todo el tiempo. Sucede algo y me estoy diciendo algo. Pasa algo en mi vida y estoy diciéndome algo aquí en mis pensamientos. Se me atravesó la persona que me cae mal y estoy diciéndome algo. Todo el tiempo estoy siendo influenciado por mí mismo, por mis pensamientos. Y muchas veces esos pensamientos son negativos. Proverbios lo dice de esta manera, Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de cuidar nuestros pensamientos? Porque ellos controlan tu vida. Usted conocía este verso, pero en otra versión que dice ante todo, o más que cualquier cosa, cuida tu corazón. ¿Se acuerdan? Esa es la versión normal, pero esta versión dice, ante todo, cuida tus pensamientos. Porque tus pensamientos controlan tu vida, aunque usted no lo crea, tus pensamientos controlan tu vida. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos estás teniendo? Y te lo voy a decir de otra manera. Los resultados que tú has tenido hasta el día de hoy en las diferentes áreas de tu vida es por tus pensamientos. Entonces, si tú el día de hoy dices, híjole, la verdad no me gustan mucho mis resultados, no me gustan cómo estoy sobrellevando mis relaciones, no me gusta el manejo de mis finanzas, no me gusta cómo me veo a mí mismo, etcétera, tienes que pensar en qué estás pensando. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? Porque tus pensamientos controlan tu vida. Entonces son importantes tus pensamientos, ¿verdad? Hay algo que se llama la ley de la cognición. Y eso usted lo ha aprendido en diferentes enseñanzas aquí en la iglesia. La ley de la cognición dice lo siguiente: lo que piensas, lo crees. Lo que crees, lo sientes. Y lo que sientes, lo haces. Esa es la ley de la cognición. Y a mí me llama mucho la atención que los expertos en este tema de comportamiento, de pensamientos y de todo esto, le pusieron la ley de la cognición. O sea, no es una teoría, es una ley. Y la Biblia también lo respalda como una ley. Lo que piensas va a llevar a que actúes. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? Lo que piensas es lo que crees es lo que vas a sentir y lo que sientes es lo que haces. Y la mayoría de nosotros tenemos pensamientos negativos, por lo tanto los resultados de nuestra vida son negativos. Y Dios el día de hoy quiere decirnos, ¿sabes qué? Entiendo que tienes una mente negativa, tienes que aprender a controlar tu mente negativa. Porque los resultados en tu vida yo quiero que sean de bendición, no que sean de maldición, quiero que sean de bendición. Necesitas aprender a controlar tu mente negativa. Entonces, considera el día de hoy dos cosas: que tus pensamientos tienen un gran poder. Eso es una realidad, tus pensamientos tienen un gran poder, pero tú tienes un gran poder sobre tus pensamientos. Y eso es bien importante porque no sé si a usted le pasa, a mí me pasa en diferentes temporadas de mi vida, yo siento que mis pensamientos son unos gigantes y que no puedo controlarlos. Y están ahí grandes y todo el tiempo están diciéndome y hablándome. Y uno dice, esto es un gigante. Bueno, déjeme decirle algo. Sí, tus pensamientos tienen un gran poder. Tus pensamientos dirigen tu vida, pero tú tienes un gran poder sobre tus pensamientos. Y Dios nos ha dado la responsabilidad de controlar nuestros pensamientos y decir, definitivamente sí, mis pensamientos van a dirigir mi vida. Por lo tanto, yo voy a dirigir mis pensamientos. Para que mis pensamientos dirijan mi vida por el camino que yo elijo, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañe a leer un verso que escribió el apóstol Pablo. Esto viene en Romanos 8, del 5 al 6. Romanos 8 del 5 al 6. ¿Por qué nuestra mente es peligrosa? Póngale atención. Dice Pablo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, diga conmigo, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan, diga conmigo, piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Ahí lo dice claro Pablo. Y luego dice el versículo 6, por lo tanto,
permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte. Y eso no es cualquier cosa. Permitir que la naturaleza pecaminosa controle sus pensamientos lleva a muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida, y no solamente a la vida, sino a la paz. Entonces a mí me llama mucho la atención esto que escribió aquí el apóstol Pablo, porque esto es como un termómetro de nuestra vida, y uno puede decir: si en mi vida no tengo paz, si en mis pensamientos no tengo paz, si los resultados de mi vida no son de bendición y no son lo que yo estoy esperando, entonces tengo que ver quién está controlando mi mente. Si la está controlando, si estoy permitiendo que el Espíritu Santo la controle, o si la está controlando mis deseos pecaminosos, mi naturaleza pecaminosa. Si el día de hoy yo no tengo paz en mi mente, ¿quién estoy permitiendo que controle mi mente? Y si usted permite que el Espíritu Santo controle su mente, y ahorita quiero hablarle acerca de cómo podemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Si usted permite que el Espíritu Santo controle su mente, entonces sus pensamientos y su vida entera se resumen a vida y a paz. Y eso es lo que Dios quiere para ti, y eso es lo que Dios quiere para mí. Quiero que tu vida experimentes vida, realmente vida y paz. Y si no lo estás experimentando, entonces fíjate a quién le estás permitiendo que controlen tus pensamientos. Quizá el día de hoy tú estás permitiendo que tu naturaleza pecaminosa siga controlando tus pensamientos, tus deseos, tus motivaciones, etc. Entonces, ¿quién está controlando tus pensamientos? Nadie me responda. ¿Quién está controlando tus pensamientos? En el mensaje del día de hoy vamos a responder dos preguntas. Número uno, vamos a responder ¿por qué tenemos una mente negativa? Eso es lo primero que vamos a responder. Y la número dos que vamos a responder es ¿cómo puedo controlar mi mente negativa? Esas dos cosas vamos a responder el día de hoy. Y es bien importante porque todos aquí tenemos una mente negativa. Y se lo puedo asegurar. Todos aquí tenemos una mente negativa, y ahorita va a ver por qué. Eso es parte de nuestra naturaleza. Hay algo en nuestra vida, en nuestro interior, que se llama el sesgo de la negatividad. El sesgo de la negatividad. Y esto es algo importante que usted necesita aprender. A pesar de que estos estudios que se realizaron acerca del sesgo de la negatividad tienen relativamente pocos años, realmente esto ha estado desde el principio del ser humano. Y el sesgo de la negatividad es algo que se refiere a nuestra propensión de prestar atención a la información negativa, aprender de ella y utilizarla mucho más que nuestra información positiva. Eso es el sesgo de la negatividad: prestar atención a la información negativa, aprender de ella y utilizarla más que la información positiva que tenemos. Y todos aquí nosotros tenemos por ahí el sesgo de la negatividad, pero tenemos que aprender a controlarlo. ¿Y por qué le digo que todos? Hay algo en nuestro cerebro. De hecho, los científicos dicen que es la parte más antigua de nuestro cerebro, que se llama la amígdala. Y esa partecita controla emociones, controla pensamientos y controla conducta. Y ahí está la negatividad. Ahí se encuentran los pensamientos negativos. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nuestros ancestros, la gente del pasado, que tenía que ver la manera de sobrevivir todo el tiempo, cómo protegerse de los peligros que estaban alrededor de ellos, cómo podían hacerle para conseguir alimento y no morirse de hambre, a ellos les funcionaba muy bien los pensamientos negativos. Ellos tenían que pensar de una manera negativa para protegerse de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Si no pienso de una manera negativa, entonces viene un oso, me ataca y mata a toda mi familia. Entonces, ¿qué hago para protegerme? Si no guardo alimento durante todo el invierno, entonces va a haber un momento en donde ya no vamos a tener alimento y nos vamos a morir de hambre. Entonces, una mente negativa los llevaba a proteger su vida. El problema es que el día de hoy esa mente negativa ha estado controlando nuestra vida. Y hoy es completamente diferente, no somos como nuestros ancestros. El día de hoy no utilizamos la mente negativa para protegernos, el día de hoy utilizamos la mente negativa para cualquier pretexto. No me saludó fulanito, seguramente trae algo en contra de mí. No, hombre, ya no voy a la iglesia, ¿verdad?
Ya no es quiero salvar mi vida, ya la usas para cualquier pretexto. Y la mente negativa en un momento y en ciertas circunstancias es buena. Por ejemplo, el ejemplo clásico acerca de la mente negativa. Por ahí estaba la gente creando los aviones, ¿verdad? Imagínese usted las personas que diseñaron los aviones y estaban diciendo, no hombre, va a estar espectacular, vamos a poder volar. Imagínate el ser humano volando, y por ahí salió el primer negativo, ¿verdad? ¿Y si se cae el avión? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ese que dijo si se cae el avión fue el que inventó el paracaídas. Entonces fíjese cómo la mente negativa de alguna forma nos lleva a tener cuidado acerca de lo que está sucediendo en nuestra vida, a tomar precauciones. De hecho, usted ha tomado muy buenas precauciones por tener por ahí cierto pensamiento negativo. Si me junto con esta persona, estoy seguro que va a afectar mi vida. Y usted toma precauciones, ¿verdad? El problema entonces es no permitir que el pensamiento o la mente negativa te controle. Sí te puede ayudar en ciertas ocasiones, pero no permitas que te controle. Yo le dije hace un momento que esa parte de nuestro cerebro Dios la diseñó y la puso ahí, y esos pensamientos negativos son por algo y Dios no se equivoca. Pero Dios nos dice, oye, están ahí para ayudarte, para protegerte, pero no permitas que te controle. Porque si tú permites que los pensamientos negativos te controlen, todo en tu vida va a ser negativo. Incluso el apóstol Pablo dijo, si tú permites que esa mente te controle, conduce a muerte. Sí te puede ayudar en ciertas situaciones, pero no permitas que te controle. Y lamentablemente el día de hoy hay tantas personas que se dejan guiar por pensamientos negativos. Todo en su vida es dejarse guiar por pensamientos negativos. El sesgo de la negatividad puede explicar por qué recordamos más los insultos que los cumplidos. ¿Le ha pasado eso? Que recuerdas más los insultos que los cumplidos. De hecho, si a usted 5 personas le dicen algo positivo y una persona le dice algo negativo, yo voy a asegurarle algo, usted va a acordarse de lo negativo. El sesgo de la negatividad también puede explicar por qué reaccionamos más intensamente a los estímulos negativos. También explica por qué nos obsesionamos con eventos desagradables. Y esto no es algo nuevo, los medios de comunicación lo saben. ¿Por qué cree que las noticias están llenas de cosas negativas? Porque saben qué es lo que capta nuestra atención. Y no significa que haya puras noticias negativas, hay muchas noticias positivas, pero las noticias positivas no llaman la atención, lo que llama la atención es lo negativo. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a captar la atención de la gente? Negativo, negativo, negativo. Crisis económica, la delincuencia, la gente que está matando a la gente allá afuera, etcétera. Y entonces uno está, ¿verdad? Lo negativo llama la atención y lo negativo hace que consumas más lo negativo. Recuerde que el sesgo de la negatividad es nuestra propensión a prestar más atención a la información negativa, utilizarla más en nuestra vida y dirigir nuestra vida con ella. Entonces, incluso en un día lleno de buenos momentos, un solo detalle negativo puede mantener nuestra mente cautiva en ese pensamiento. Y eso me ha pasado a mí y estoy seguro que le ha pasado a usted. En medio de un día bueno, donde hay muy buenas noticias, sucede algo malo y ¡pum! Ahí nos clavamos, ¿verdad? Eso es el sesgo de la negatividad. Y lamentablemente todos nosotros somos parte de eso, por esa pequeñita parte dentro de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a controlar eso? Dicen los expertos, y a mí me llama mucho la atención, porque yo leí varios documentos acerca del sesgo de la negatividad y me llamó mucho la atención que varios de estos doctores y científicos que hablan acerca del comportamiento de los pensamientos utilizaron una palabra. Y yo quiero decirle cuál es esa palabra. De hecho, aquí le quiero leer un parrafito que yo rescaté de un documento que escribieron unas personas acerca de esto. Dice que el sesgo de la negatividad nos lleva a rumiar. Y yo dije, ¿qué? Nos lleva a rumiar detalles insignificantes. Nos lleva a preocuparnos por cómo nos perciben los demás. Y también nos llevan a quedarnos atrapados en pensamientos negativos. Y yo dije, bueno, y leí otro documento y utilizaban la misma palabra, rumiar. Y yo dije, qué curioso. Y varios documentos hablaron de esa palabra. Y yo quiero que tenga en mente esa palabra en este momento. No le voy a decir de qué se trata, pero téngala presente porque más adelante la voy a sacar. Pero me llama mucho la atención que estas personas dicen, una persona que tiene el sesgo de la negatividad, rumea.
en pensamientos negativos, le gusta rumiar en pensamientos negativos. Y al rato le voy a decir de qué se trata. Pero bueno, entonces, el sesgo de la negatividad tiene mucho que ver con hacia dónde dirijo mi atención. Diga conmigo, ¿hacia dónde dirijo mi atención? ¿Hacia dónde dirijo mi atención? Entonces, dentro de mí hay posibilidades positivas y negativas. ¿Hacia dónde dirijo mi atención? Hay estudios que dicen que se los hicieron a diferentes personas y le dijeron, oye, imagínate que tienes que hacerte una cirugía importante en tu cuerpo. Y tienes un 80% de probabilidad de que salgas bien y un 20% de que salgas mal. ¿Te la vas a hacer? Adivine qué dijo la mayoría. No me la voy a hacer. Teniendo un 80% de posibilidad de que salga bien. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde estás dirigiendo tu atención? El pensamiento negativo quizá te puede ayudar a tomar precauciones y decir, hay un 20% de posibilidad. Ok, ahí está el 20%. Pero ¿en dónde estás dirigiendo tu atención? ¿En ese 20%? ¿O en el 80%, que es una gran posibilidad de salir beneficiado? Entonces, ¿dónde estás dirigiendo tu atención? Y nosotros que somos cristianos tenemos algo tan importante que es la fe. Y la fe te invita a ver lo positivo, las posibilidades buenas para ti. A pesar de que hay momentos difíciles y a pesar de que hay situaciones adversas y que hay posibilidades negativas, la fe te invita a ver lo bueno. Y en muchas ocasiones Jesús era un hombre así. Jesús decía, oigan amigos, lo que les estoy pidiendo definitivamente tiene un riesgo. De hecho, yo pienso que la palabra fe, si yo pudiera deletrear la palabra fe, yo la deletrearía riesgo. Así yo la pudiera deletrear, porque cada cosa que nos invita a ser nuestro Dios es un riesgo. Te invita a pisar donde no hay piso, ¿sí o no? Eso es la fe, que te dice, oye, no te estoy mostrando todo el panorama, pero da un paso de fe. Y entonces uno dice, eso es un riesgo. Pero Dios te dice, hay una posibilidad definitivamente de que no salgan las cosas como tú quieres, pero te estoy diciendo que te enfoques en lo que te estoy diciendo, en lo positivo, en lo bueno, en las nuevas posibilidades que se te van a abrir si me crees. Pero es un riesgo. Entonces, ¿dónde estás dirigiendo tu atención? ¿En lo positivo o en lo negativo? Ahora les voy a hablar para que esto sea un poquito más claro. Hay 4 categorías en donde podemos enfocar nuestros pensamientos negativos. ¿Cómo vamos a identificar los pensamientos negativos? Porque quizás hasta en este momento hay gente que dice, yo no sé si tengo pensamientos negativos o no. Entonces hay 4 categorías en donde nuestros pensamientos ahí están presentes. La número 1 es el cinismo. Póngale mucha atención. La número 1 es el cinismo, y el cinismo nos dice que es una desconfianza general hacia las personas y hacia sus motivos. Entonces hay gente que sus pensamientos están muy enfocados en esto del cinismo. No poder confiar en alguien y estar pensando siempre que las personas tienen malas motivaciones en contra de nosotros. Entonces quizá tú eres esa persona que no puedes abrirte a ninguna relación de amistad o una relación amorosa. ¿Por qué? Por desconfianza. Y uno está diciendo, no, pero ya sé lo que me va a hacer. Ya sé por qué me dio ese regalo, porque al rato me va a encajar el cuchillo por la espalda. Ya sé, ¿verdad? Y entonces ahí están los pensamientos negativos. Esa es la característica número 1. Cinismo. Y muchas personas se han privado de buenas cosas de las relaciones por siempre estar pensando mal acerca de la gente y de sus motivos. Entonces, ¿tus pensamientos negativos entran en esta primera categoría del cinismo? Si no, vámonos a la número 2. A lo mejor puedes identificarte con una o con varias. Número 2, filtrado negativo. El filtrado negativo nos habla de ver lo que está mal a pesar de lo bueno. Pasamos por alto lo bueno y asumimos siempre lo peor. Entonces este tipo de gente siempre está viendo lo malo, ¿verdad? Oye, vamos acá, no, vamos a un viaje a Monterrey. No, es que la carretera va a estar cerrada y no, pero vamos a celebrar. No, ¿verdad? No se puede. Y siempre están viendo lo malo. Oye, pero es que es nuestro aniversario, vamos a Monterrey. No, mejor nos quedamos en casa porque no quiero salir de la casa porque quién sabe qué puede pasar. Entonces eso es filtrado negativo, y también tú has estado experimentando muchas cosas malas en tu vida por tener pensamientos en el filtrado negativo. Ver siempre lo malo, ver siempre lo malo, ver siempre lo malo, ver siempre lo malo y no darte posibilidad de ver lo bueno.
Y hay muchas cosas buenas para ti. Pero si te enfocas siempre en lo malo, nunca las vas a ver. Filtrado negativo. Y número 3, pensamiento absoluto. El pensamiento absoluto nos habla de todo o nada, blanco o negro. Está todo mal, no hay nada bueno, la vida está bien fea, ¿verdad? Es como este pensamiento que no tiene margen, sino que es o todo malo o todo bueno, pero generalmente todo está mal. Y no le das posibilidad a nada más. Ese es el pensamiento absoluto, todo está mal, todo está mal. Yo conozco gente así, todo está mal. Bueno, conozco gente con las 3 características o las 3 categorías que hemos visto hasta este momento. Y la número 4 es culpar. La número 4 es culpar, creer que siempre eres víctima y que no tienes control sobre lo que te sucede. Entonces esta gente siempre está echándole la culpa al gobierno, siempre está echando la culpa a sus jefes, a sus papás, a la esposa, al esposo, a los hijos, a todo mundo. Y dice, la situación de mi vida es por culpa de... Y nunca toman responsabilidad de su vida. Entonces son 4 categorías en donde están nuestros pensamientos negativos. Generalmente en nuestra vida hay uno que sobresale, pero tú puedes identificarte quizá con varios. Número 1 es el cinismo, desconfianza de las personas. Número 2, filtrado negativo, ver todo lo que está mal y no darte cuenta de lo que está bien. Pensamiento absoluto, eso es todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, y no le das posibilidad a nada más. Y culpar, toda la gente es culpable de lo que me está sucediendo a mí. Y eso nos lleva, dijo Pablo, a la muerte. Si no aprendes a controlar tus pensamientos negativos, te van a llevar hacia la muerte. Y quizá no hacia la muerte, en algunos casos puede ser la muerte física, ¿verdad? Pero la muerte en relaciones, la muerte en sueños, la muerte en deseos, la muerte en expectativas, la muerte en muchas cosas, la muerte en tu vida de fe quizá. ¿Cuánta gente se ha decepcionado de Dios por tener pensamientos negativos? Entonces, si no controlas tu mente, definitivamente vas a experimentar muerte. Tienes que aprender a controlar tus pensamientos negativos. ¿Se podrán controlar los pensamientos negativos? Entonces vámonos a la segunda pregunta que yo le dije que íbamos a responder en este mensaje. ¿Puedo controlar mi mente negativa? Y la respuesta es sí se puede, pero requiere esfuerzo y requiere trabajo. Diga conmigo, requiere esfuerzo y trabajo. Y no es fácil y no es por default y no es natural. De hecho, lo natural es que mi mente siempre esté pensando en lo negativo. Eso es lo natural, que mi mente siempre esté pensando en lo negativo. Pero entonces, si yo voy a ir en contra de algo que es natural, va a requerir esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero los resultados son muy buenos. Y entonces yo les quiero hablar acerca de un hombre en la Biblia que nos puede enseñar a cómo controlar no solamente pensamientos negativos, sino también nos puede ayudar a ver cómo podemos controlar situaciones negativas. Y esta persona es el rey David. Y en una situación de su vida, el rey David estaba huyendo del rey Saúl, cuando todavía no era rey David, cuando era David nada más, estaba huyendo del rey Saúl, y dice la Biblia que él se juntó con el ejército enemigo de los israelitas. Y entonces dijo, pues ¿qué tiene, verdad? Voy a pelear junto con ustedes en contra de mi propio pueblo, no pasa nada. Y entonces él estaba lejos de su ciudad, de donde él era, y estaba con los filisteos, y ahí estaban platicando, y estaba con todo su ejército. Y entonces él dijo, yo quiero pelear junto con ustedes, pero los príncipes de los filisteos dijeron, no confiamos en él. Y mientras él estaba ahí platicando con ese ejército de los filisteos, con todo su ejército, hubo otro ejército, el ejército de los amalecitas, que estaban conquistando la tierra en donde él vivía. No su tierra natal, que era Israel, sino la tierra en donde él vivía en ese momento, que era Siclag. Y entonces los amalecitas dijeron, mira, David con todos los hombres y con todos los soldados están allá faroleando con los filisteos, vamos a conquistar su ciudad. Y entonces dice la Biblia que fueron y conquistaron la ciudad, la quemaron, la hicieron cenizas, y además secuestraron a todas las esposas y a todos los hijos de los soldados, incluidos David. Y está ese momento, ¿verdad? Entonces David está acá con los filisteos y le dice, no, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa. No nos interesa que ahorita pelees junto con nosotros. Y él va todo decepcionado, ¿verdad? Y cuando llega a Siclag, que es donde vive, se da cuenta que está todo hecho pedazos.
ruinas y cenizas y que ya no hay nadie ahí, ni las esposas ni los hijos. Y todo el ejército se le echa encima. Todo el ejército tiene ganas de asesinarlo y le empiezan a echar la culpa. Imagínense la negatividad que había en ese momento. Y yo quiero que me acompañe a leer 1 Samuel 30, del 3 al 6. Dice: cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre las que fueron capturadas. Verso 6: David ahora se encontraba en un gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Y a mí me llama mucho la atención ahí el último parrafito que viene, que dice: pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y quiero leerle otra versión, nada más de ese final. La versión, esta es la Reina Valera antigua. Dice: mas David se esforzó en Jehová su Dios. Las versiones más antiguas de la Biblia hablan de esto: se esforzó, David se esforzó. Y entonces yo quiero que piense en esta situación en donde definitivamente era un ambiente súper negativo, en donde querían matar a David por haberlo sacado de esa ciudad y llevarlos a pelear en un ejército que ni siquiera era de ellos. Habían secuestrado a la familia. Y usted sabe cómo son esas cosas. Cuando secuestran a las esposas y a los hijos, usted sabe que los van a matar y les van a hacer de lo peor. Y ahí estaban todos los soldados con pensamientos: ¿qué estará sucediendo con mi hijo? ¿Qué estará sucediendo con mi hija, con mi esposa? ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos a matar a David, que es el responsable. Y David también estaba sufriendo. David estaba pensando lo mismo: ¿qué estará pasando? ¿Qué les están haciendo? ¿Estarán vivos todavía? ¿Qué está sucediendo? Y de repente toda la gente lo quiere matar, lo quieren apedrear, y está en un momento muy negativo. Pensamientos negativos, situaciones negativas. Pero David se esforzó en el Señor su Dios. Póngale mucha atención a ese verso, porque no está diciendo Dios esforzó a David. Ahí está diciendo David se esforzó en Dios su Señor. David se esforzó en Dios. ¿Cómo uno se esfuerza en Dios? Porque la manera que si nosotros encontramos esta clave, cómo uno se esfuerza en Dios, vamos a tener la clave para controlar la mente negativa. ¿Cómo me puedo esforzar en Dios? Y entonces, ¿qué hizo David? ¿Cómo se esforzó David en estos momentos? Y la verdad es que no lo sabemos, porque no dice la Biblia. Si usted sigue leyendo, no dice qué hizo exactamente David, no lo dice. Pero si vemos la historia de David, podemos ver que él tenía ciertos hábitos recurrentes que siempre hacía cuando estaba metido en dificultades. Por lo tanto, podemos concluir que en esta dificultad hizo lo mismo. De hecho, hizo lo mismo. Entonces, a pesar de que la Biblia no lo registre, sí sabemos qué hizo David, porque él actuaba de cierta manera siempre que estaba metido en dificultades. Acuérdese de la ley de la cognición: lo que piensas, eso crees; lo que crees, eso sientes; y lo que sientes, eso haces. Y David siempre hacía lo mismo. Siempre respondía igual ante los desafíos. ¿De qué manera se esforzaba David? Ahí está la clave. Diga conmigo: David se hablaba a sí mismo. A ver, más fuerte, diga conmigo: David se hablaba a sí mismo. Y eso lo hacía siempre. David siempre se hablaba a sí mismo. Y estaba metido en dificultades, y él tenía momentos de meditación en donde decía: a ver, David, tranquilo, agarra la onda. Tienes Dios. Sí, la situación pinta de lo peor, pero tienes Dios. Agarra la onda, vamos a salir de esta. Si Dios está contigo, tú todo lo puedes. Y entonces hay un salmo muy bonito que usted conoce, que es el Salmo 103. Y el Salmo 103, le voy a poner ahí un resumen. Dice: que todo lo que soy, alabe al Señor. Y ahí lo que está sucediendo en este salmo es que David se está hablando a sí mismo. Dice: que todo lo que soy, David, que todo lo que eres, alabe al Señor. Y nunca, diga conmigo, nunca olvides las cosas buenas que ha hecho por ti. David está diciéndose eso a sí mismo: nunca olvides. Entonces yo sé que en este momento en donde él está experimentando negatividad por todos lados, él hizo algo. ¿De qué manera se esforzó en el Señor? Se habló a sí mismo.
y recordó quién es Dios para él. David, recuerda que Dios estuvo contigo cuando peleaste contra un oso, cuando eras un chiquitillo y te dio la victoria. David, recuerda que nunca te ha dejado solo. Recuerda que cada desafío que has pasado, Él ha estado ahí contigo. David, recuerda que siempre ha sido el Señor bueno contigo, nunca te ha abandonado, siempre te ha dado la respuesta. David, en los desafíos más grandes, Dios ha estado ahí y ha sido fiel. Y entonces David se hablaba de esa manera. Y cuando uno tiene ese hábito de hablarse de esa manera, entonces uno controla la mente negativa. Porque si usted y yo estuviéramos en el lugar de David en ese momento en Ziklag, donde todo es negativo, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros estaríamos pues enfocando nuestra atención en lo negativo. Ya valió, ya se acabó, ya no hay manera de rescatar a la familia, no sé si están vivos, ya se acabó. Perdí mi familia, perdí mi dinero, perdí mi casa, perdí todo. No vale la pena vivir, ¿verdad? Pero David se esforzó en el Señor. ¿Cómo se esforzó? David, recuerda que Dios ha sido bueno contigo. Y siempre te ha dado la respuesta en cada situación. Él te ha dado la respuesta. Siempre te ha acompañado y tú has experimentado su bondad, su fidelidad, su amor. Él ha estado contigo. Y de esa manera, ¿qué fue lo que pasó? Él se esforzó en el Señor. Dios no lo esforzó. David se esforzó en el Señor. Y eso es bien importante que usted lo entienda. Porque hay veces que estamos diciendo, Señor, dame fuerza, ¿verdad? Dame fuerza. Cuando Dios dice, tú te puedes esforzar controlando tu mente, enfocándote en lo que yo ya te hablé. ¿En qué estás poniendo tu atención? ¿En lo negativo o en lo que yo ya te hablé? Y si tú concentras tus pensamientos en lo que yo ya te hablé, vas a recibir fuerza, ánimo y nuevas expectativas y nuevas posibilidades. Yo nunca te he fallado. Y lo mismo que experimentó David, tú lo has experimentado. Dios ha sido tan fiel contigo. Y en medio de cada circunstancia Dios ha estado ahí presente, siendo bondadoso, siendo fiel, siendo amoroso y diciéndote, aquí estoy. Recuerda quién ha sido Dios para ti. Y entonces en este capítulo 103 está hablando David y se está hablando a sí mismo y está diciendo, nunca olvides la bondad de Dios, nunca olvides lo que Él ha hecho a favor de tu vida y a favor de los tuyos, nunca lo olvides. Y el verso número 8 dice lo siguiente, quizá usted ya lo leyó, si ya lo leyó me va a levantar su mano. Dice el verso 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. ¿Habían escuchado ese verso antes? Levánteme la mano. Se los voy a volver a leer. El Señor es compasivo y misericordioso, es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. ¿Está seguro que ya había escuchado ese verso? ¿Seguros? Levánteme la mano. O quizá usted había escuchado el que sigue, Salmo 86:15, fíjese lo que sigue. Dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces, ¿escuchó este verso o escuchó el pasado? ¿Cuál fue el que escuchó? ¿Cuál había leído usted? O quizá usted había leído el que sigue, Salmo 145:8, dice así, sigue diciendo David, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Yo les acabo de poner 3 salmos diferentes en donde David habla exactamente lo mismo. Y lo primero que yo puedo concluir acerca de la vida de David es que le faltaba creatividad, ¿verdad? No se crea. David era muy creativo. Pero lo que yo veo en los salmos de David es cómo él se hablaba siempre las mismas cosas. Él se hablaba a sí mismo siempre las mismas cosas. Y en momentos de dificultad siempre se hablaba las mismas cosas. Y tenemos el ejemplo en la Biblia. No se lo estoy inventando yo, 3 salmos, incluso hay más, pero en estos 3 que le estoy poniendo, él sigue diciendo lo mismo. El Señor es misericordioso y compasivo y es lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y yo estoy seguro que en ese momento, cuando secuestraron a su familia, ¿de qué manera se fortaleció él? Él estaba hablando esto. Sí, la situación pinta bien mal y me quieren matar, pero el Señor es compasivo, es misericordioso, es lento para enojarse y Él está lleno de amor inagotable. Y se lo seguía repitiendo y repitiendo y repitiendo, y eso fortalece tu espíritu y te lleva a conquistar. Entonces David siempre se repetía lo mismo.
Cuando hablaba consigo mismo decía lo mismo una y otra vez. Así como tú, cuando te hablas los mismos pensamientos negativos, ¿verdad? No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Así como no pudieron tus papás, tú no vas a poder. Así como no, etcétera. Tú no eres suficiente, no eres suficiente. Otra vez te van a dejar, te van a dejar. Así como tú te repites muchas veces esos pensamientos negativos, David se repetía estas palabras. El Señor es bueno, es compasivo, es lleno de amor y lleno de misericordia. Y así como estuvo conmigo todos los años anteriores, Él está conmigo en este momento. Y eso fortalecía su vida. Ahora, algo bien interesante, porque David no inventó esas palabras. David no fue el que las inventó. De hecho, David se las copió a alguien. Adivine a quién se las copió. Se las copió a Dios. Dios mismo fue el que habló eso. En una ocasión estaba Dios platicando con Moisés, y esto viene en Éxodo 34:6. Fíjese lo que dice Éxodo 34:6. Dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces, en algún momento en la vida de David, él leyó o escuchó a alguien pronunciando la Biblia, las palabras de la ley. Y él escuchó eso o lo leyó, yo no sé cómo fue, pero él estuvo presente en ese momento y él dijo: yo tengo que memorizar eso. Yo tengo que memorizar eso. ¿Quién fue el que lo dijo? Lo dijo Dios en primer lugar. Y él dijo: yo tengo que memorizarlo. El Señor es compasivo, está lleno de misericordia. Él es fiel y su amor es inagotable. El Señor es compasivo y está lleno de misericordia. Y él estaba memorizando eso. Entonces llegó un punto en donde él estaba experimentando dificultades, y pasó muchísimas dificultades, y él no tenía que ir corriendo a la Biblia a buscar un verso que lo ayudara. ¿Sabe por qué? Porque ya lo tenía en su corazón. Él ya lo tenía aquí. Y entonces lo único que tenía que hacer era hablarse a sí mismo sobre lo que ya había en su corazón. El Señor es compasivo y es lleno de misericordia. Y así como me ha rescatado de tantas, me va a rescatar de esta. Eso fue lo que hizo David. Entonces, ¿cuántos versos has memorizado tú que te ayudan en momentos de dificultad? A mí me encanta la Kitsion, ¿verdad? La escuela para los niños los domingos, porque ahí nos obligan a memorizar versos bíblicos. A eso lo hacían conmigo cuando yo era un niño, y yo me sé muchos de memoria. Me sé muchos de memoria que puedo pronunciar cuando estoy a punto de dormir. Me sé mucho de memoria cuando estoy pasando dificultades. Me sé muchos versos de memoria, y fueron tan insistentes conmigo en aprendérmelos, y yo decía: pero ¿por qué me tengo que aprender versos de memoria? Para que lo tengas en el corazón cuando lo necesites. Y entonces, cuando estás pasando momentos difíciles y tu mente negativa está diciéndote ahí: no vas a poder, y no vas a poder, y no vas a poder, entonces algo tiene que surgir de tu corazón que te diga: sí, porque tienes Dios. Pero si tú no tienes nada en tu corazón, porque no has memorizado nada de la palabra de Dios, ¿qué va a surgir? Pensamientos negativos. No hay manera de que haya una balanza, sino que todo el peso se lo lleva la mente negativa. Pero David nos está enseñando algo bien importante. Él tenía las palabras correctas en su corazón para los momentos correctos, porque él dijo: yo tengo que memorizarlo. Tengo que memorizarlo. El Señor es compasivo y está lleno de misericordia. Es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Entonces, ¿cuántos de aquí le ponen la atención necesaria a la palabra de Dios para memorizarla y decir: esto nadie me lo roba, esto es mío, Dios es mío y Dios es fiel y me va a sacar de toda circunstancia? Necesita aprenderse versículos de memoria. Entonces, déjeme le digo algo importante. Vamos a ver la herramienta, la mejor herramienta para controlar la mente negativa. Diga conmigo: la mejor herramienta para controlar la mente negativa. Entonces, gracias a Dios, porque en la iglesia vamos a ver la mejor herramienta para controlar la mente negativa. ¿Está listo? Usted tiene que aprender lo que está a punto de escuchar en este momento. Estamos viendo la mejor herramienta en el mundo para controlar la mente negativa. ¿Está listo? Muy bien, la mejor herramienta es, pónganlo en la pantalla: actúa como una vaca. La mejor herramienta para controlar tu mente negativa es: actúa como una vaca.
Diga conmigo, voy a actuar como una vaca. Ahora, ¿a qué se refiere Poncho, verdad? ¿Cómo que actúa como una vaca? Yo no sé si usted sabe lo que hacen las vacas, pero las vacas rumiar, ¿verdad? Rumen. Y los que no saben lo que es eso, déjenme le digo, es algo muy interesante, pero es algo muy desagradable. Las vacas agarran un pedazo de hierba, ¿verdad? Y se lo llevan a la boca y están masticando. Así mueven las trompas bien chistoso. Y luego la tragan. Y luego se la devuelven, o sea, se vomitan y se la llevan a la boca otra vez y empiezan a masticar otra vez. Muelen y luego se lo tragan y luego lo vuelven a sacar y empiezan a masticar otra vez. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque ellas están extrayendo los nutrientes los más que puedan de la comida. Y eso es rumiar. Y no sé si se acuerda lo que yo le dije al principio de este mensaje cuando estábamos hablando del sesgo de la negatividad, cómo los científicos hablan de rumiar en pensamientos negativos, que lo estás masticando, lo asimilas, te lo pasas y luego ¡bum!, lo vuelves a masticar y ahí estás, y así está tu mente negativa, rumiando, pensando todo lo malo y estás ahí pensando y no sales, y pensando y te lo vuelves a traer a la boca y pensando y así. Lo mismo debes de hacer con la palabra de Dios. La mejor herramienta para que tú controles tu mente negativa es actuar como una vaca, rumiar en la palabra de Dios. Eso es lo que hacía David. David decía, el Señor es lleno de compasión y de misericordia, lento para enojarse y lleno de fidelidad. Y estaba rumiando. De hecho, la palabra rumiar tiene la misma raíz que meditar. Es la misma raíz. Rumiar es lo mismo que meditar. Y David ahí estaba meditando, rumiando, ¿verdad? Masticando, sacando todos los nutrientes de una palabra que él había escuchado en algún momento, diciendo, esto es la clave para este momento, esto es la clave. El Señor es lleno de misericordia. El Señor es lleno de misericordia. El Señor es lleno de misericordia. Y entonces fíjense cómo este hombre, que a su alrededor había circunstancias de las peores en todos los tiempos de su vida, en cada etapa de su vida, circunstancias malas, familiares, del reino, ¿verdad? Personales, de todo. Pero él concentraba su mente en lo bueno. Él rumiaba la palabra de Dios, él meditaba en la palabra de Dios. Y a pesar de que todo vaya para acá o todo pinta ir para acá, no, el Señor es compasivo y lleno de misericordia. Y Él es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Él es fiel. Y entonces eso fue lo que provocó en David que se fortaleciera. En cada situación se fortalecía. Cuando él luchó con Goliat, adivine qué había estado haciendo, rumiando palabra de Dios. Yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos, ¿verdad? Él constantemente en su mente tenía la palabra de Dios. Entonces diga conmigo, voy a actuar como una vaca. No voy a hacer pero voy a meditar en la palabra de Dios. La clave para superar tus pensamientos negativos es meditar en la palabra de Dios. Y por eso Dios en diferentes partes en la Biblia, desde el principio hasta el final, nos insiste, medita en mi palabra. Porque sí, los pensamientos negativos en algún momento de tu vida te pueden ayudar a tomar precauciones, a librarte del peligro, pero no puedes permitir que te controlen. Si tú meditas mi palabra, siempre vas a saber qué camino tomar. Siempre. Y vas a encontrar fortaleza para salir adelante. Siempre. A mí, por ejemplo, mi mente negativa, cuando más ataca mi mente negativa es en las noches. Y llega pero duro. Y yo tengo versos bíblicos para las noches y que aprendí cuando era un niño. ¿Sabe? Hay un verso que me gusta mucho que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Y uno tiene que estar meditando en eso. El Salmo 91 es un salmo buenísimo para meditar. Y usted lo tiene que aprender de memoria. Y en momentos difíciles tiene que estar repasándolo y repasándolo, porque adivine que así fue como David se fortaleció en el Señor, meditando en la palabra. Entonces, para todos nosotros, porque yo también, que tenemos una mente negativa
y que ahí están los pensamientos negativos, usted ya sabe cuál es la clave para superarlo. Medite en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Y yo le aseguro algo, independientemente lo que usted esté pasando, la palabra de Dios lo va a fortalecer. Ya sea un diagnóstico, una enfermedad, una crisis en las finanzas, un problema en sus relaciones, cualquier cosa, si usted medita en la palabra de Dios, se va a fortalecer para hacer las cosas que debe de hacer. ¿Qué fue lo que hizo David? David se fortaleció y dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si siguen vivos o no siguen vivos, pero vamos a ir a recuperar lo que es nuestro. Y él recuperó a su familia, a los hijos, a las esposas, recuperaron todo lo que habían perdido, porque se fortaleció en el Señor. Y la clave es tan sencilla, de verdad, la clave es tan sencilla, actuar como una vaca, rumiar en la palabra de Dios, estar pensando en la palabra de Dios, estar pensando, meditando y apachurramos a los pensamientos negativos. Y usted eso es lo que necesita hacer. ¿Verdad que sí? Muy bien, y por último, yo le voy a pedir que se ponga de pie para leer este último verso. Yo le quiero recordar, sus pensamientos tienen un gran poder, pero usted tiene un gran poder sobre sus pensamientos. Sus pensamientos tienen un gran poder, pero usted tiene un gran poder sobre sus pensamientos. Empiece el día de hoy a tomar esa responsabilidad y decir, nadie va a controlar mis pensamientos, yo los voy a controlar. Y yo voy a dirigir la forma en que pienso. Y si están dándome duro, entonces yo sé cómo contrarrestarlo con la palabra de mi Dios. El Señor es misericordioso. Está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Esos versos pueden salvar la vida. Es más, yo sé de algunos de ustedes que están aquí que una palabra memorizada, una palabra de Dios memorizada que estaba en su corazón lo salvó, le salvó la vida. Conozco gente que es así, que en un momento dificilísimo, la palabra de Dios salvó su vida. Entonces, eso es lo que fortalece tu espíritu, tu alma. Eso es lo que vuelve a ponerte en pie y firme, que tú estés meditando en la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos ese compromiso diario? Sobre todo, ¿cuántos de nosotros hacemos esa conciencia? Póngale mucha atención porque esto es importante. Nosotros no hacemos conciencia de nuestros pensamientos, menos los vamos a controlar. ¿Qué es hacer conciencia? Es estar pensando en lo que estamos pensando. A ver, espérate, ¿por qué estás pensando eso? Nunca nos detenemos a hacer eso. Generalmente dejamos que nuestra mente continúe. Pero lo primero que tenemos que hacer es detenernos y decir, espérate, ¿y por qué estás pensando lo que estás pensando? Es que te dijeron esto. Ah, bueno, ¿y te consta? ¿Conoces sus motivos? ¿Sabes la razón o te estás imaginando todo? Tranquilo. Elige creer en las personas, amar y perdonar como Dios te ha perdonado. Entonces lo primero que tienes que hacer es hacer conciencia. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Porque si tú sabes lo que estás pensando, entonces puedes controlarlo. Si no, no se puede. Y le vamos a seguir. Y eso a mí me ha sucedido, ¿verdad? Le sigo, ¿cómo voy a detener algo que no conozco? Algo que no sé que se puede detener. Pero cuando yo digo, oye, basta de negatividad, basta. Si yo dejo que mis pensamientos controlen mi vida, eso va a dirigir mi vida a muerte. Muerte en las diferentes áreas de mi vida. Pero si yo controlo mis pensamientos y medito en la palabra de Dios, Dios me promete vida y me promete paz. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero toda la serie de Paz Mental, de hecho se llama Paz Mental la serie, ¿verdad? Pero toda la serie de Paz Mental hemos hablado acerca de la paz de Dios. Y Dios desea darte paz en tus pensamientos.
Paz cuando más negativo estás. Dios desea darte paz. Pero una de las cosas que tú tienes que hacer para recibir esa paz, no puedes dejarlo por default. No sucede por default. Dice la Biblia que David se esforzó. Diga conmigo, se esforzó. Se esforzó en el Señor. Eso nos habla de que Él hizo algo. No se quedó detenido esperando. Él hizo algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Meditar constantemente, estar rumiando. El Señor es bueno, el Señor es bueno, el Señor es bueno, el Señor es fiel, está lleno de amor inagotable. El Señor es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y déjeme decirle, eso cuesta mucho, porque estás peleando con tu mente negativa que la has tenido toda la vida. Es un esfuerzo, pero así encuentras fortaleza. Y lo que leímos en Romanos es que si tú controlas de esa manera tu mente, vas a recibir vida y vas a recibir paz. Por estar dirigiendo tus pensamientos. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Ya sé que el doctor dijo eso, pero es por aquí. Ya sé que mi familia dijo aquello, pero es por aquí. Ya sé que las circunstancias dicen esto, pero es por aquí. Ya sé que las noticias dijeron lo que dijeron, pero es por aquí. Yo creo en el Señor. Yo creo en mi Dios. Creo en su fidelidad y en su amor. Y Él está conmigo el día de hoy, así como ha estado conmigo toda la vida. Y sé que me va a librar de esta, así como me ha librado de todas las demás. Es por aquí. Amén. Entonces, déjeme para finalizar, le leo un verso que viene en Filipenses, que también lo escribió Pablo. Filipenses 4, verso 8 y 9. Fíjese lo que dice. En fin, hermanos, piensen, diga conmigo, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿Qué significa eso? Rumiar. Mantengan su mente ocupada en eso. Y si usted puede resumir todas las cosas que dice ahí, todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable, todo lo que tiene alguna virtud, ¿sabe qué es eso? Todas esas son características de la palabra de Dios. Y dice Pablo, mantén tu mente ocupada en eso. Dice el verso 9, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme, y el Dios de paz estará con ustedes. Mantén tu mente ocupada en la palabra de Dios. Mantén tu mente ocupada en la palabra de Dios. Y usted de verdad, si se pone a leer la Biblia, se va a dar cuenta de cuántas veces Dios dice, medita en mi palabra. Ahí está la clave, medita en mi palabra. Medita en mi palabra. Medita en mi palabra. Mantente ocupado, mantén tu mente ocupado en eso. No solamente te va a ayudar a salvar tu vida, también te libra de tentaciones, también te libra de pruebas, te libra de circunstancias difíciles. La palabra de Dios te libra de ti mismo, te ayuda a tomar las mejores decisiones. Pablo dice, mantén tu mente ocupado en esto. Si lo haces, el Dios de paz estará contigo. Y eso es un esfuerzo. Diga conmigo, me voy a esforzar en el Señor. Díganlo con más convicción, me voy a esforzar en el Señor. Voy a mantener mi mente ocupada en la palabra de mi Dios. Y a partir de hoy, mi mente negativa tiene un contrincante, la palabra de Dios. Y estoy seguro que en los momentos más difíciles, la palabra de Dios salvará mi vida y me mostrará cuál camino tomar. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu interés de que nuestra vida experimente una sanidad integral. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos la clave para la sanidad mental. La clave, Señor, para
dominar nuestra mente negativa. Gracias, Dios, porque tú eres el primero interesado en nuestro bienestar. Y tú en cada momento, Señor, has estado presente, siendo compasivo, siendo misericordioso, mostrando amor y fidelidad inagotables. Y el día de hoy, Señor, yo y toda la iglesia reconocemos eso de parte tuya, que eres misericordioso. Señor, eres lleno de gracia, de bondad, de fidelidad, de amor. Tú nos das tantas oportunidades, Señor. Y el día de hoy yo reconozco que has estado conmigo y has estado con toda esta iglesia. Y en los momentos más difíciles tú has estado ahí mostrando tu amor y tu fidelidad. Y el día de hoy recordamos, Señor, quién eres tú para nosotros. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Padre, y decidimos pensar en ti y en tu palabra, Señor. Sin importar lo que estemos pasando en este momento, sin importar, Padre, las influencias que hay a nuestro alrededor, las circunstancias que estamos pasando, hoy decidimos enfocar nuestra mente en tu palabra. Y tu palabra dice que tú eres bueno, fiel, amoroso y misericordioso. Así que hoy, Señor, tú, Dios de paz, ven, inunda nuestra vida, Señor. Inunda nuestros pensamientos. Llénanos de tu paz. Llénanos de tu paz el día de hoy, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que la gente que está pasando por momentos difíciles y que su mente negativa no los deja tranquilos, que tu paz llegue a sus pensamientos. Padre, te pido que tu Espíritu Santo sea el que inicie en ellos la intención de meditar en tu palabra. Que cada persona que estamos aquí, Señor, nuestra primera opción en momentos de dificultad sea meditar en tu palabra. Y el Dios de paz estará con nosotros. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.